Mucho gusto, Daisy, gusto saludarte y gusto saludar a todos los que en este momento se conectan y también quienes puedan ver después esta transmisión. Mucho gusto. No, felices, para nosotros es un honor tenerte, de verdad. Todo lo que has aprendido, todo lo que haces por la defensa de la vida, sabemos que es por gracia de Dios y porque, bueno, ha visto en ti esa persona dispuesta para poder difundir la cultura de la vida, así que para nosotros es un honor poderte tener. Muchas personas habían estado esperando este live con muchísimo amor y muchísimas ansias. Qué rico que estás con nosotros, Frank Nelson. Bienvenido a la red Provida Latam. Antes nos conocíamos como Red Antioquia Provida, pero hoy nos hemos expandido a Latinoamérica. Y un poco ese es el ejercicio que hacemos con estos live, Fray Nelson, poder difundir esa cultura de la vida, poder traer diferentes personas súper buenas en diferentes temas para que nos den contenidos de calidad, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a hacer contigo el día de hoy. Así que bienvenido. Bueno, quiero decirles que Fray Nelson Medina, para las pocas personas que no lo conozcan, es sacerdote y predicador católico. No sé qué más nos quieres contar de ti, Fray Nelson. Bueno, he tenido ocasión, porque me ha pedido la comunidad, he tenido ocasión de eh, adelantar en la formación teológica. Tengo un doctorado en teología fundamental, una maestría en teología sistemática, licenciatura en filosofía y ciencias religiosas. Digamos, académicamente ha sido un poco el proceso que he tenido. Y, y sobre todo, pues la experiencia de la misión, de la predicación en distintos lugares. Así que pues es una alegría poder estar aquí, compartir con tantas y tantas personas que tienen un gran amor por la defensa de la vida. Yo pienso que a medida que nos vamos conociendo nos damos cuenta que somos muchos más de los que uno piensa. A veces cuando uno tiene este combate, esta defensa de la vida, a veces uno piensa, soy como el único que está en esto. Y por eso es Sí, tan importante conectarnos en red y descubrir en red que en realidad somos muchos los que sentimos este llamado y estamos participando de él. Así que, bueno, aquí estamos. bueno, así como tú lo dices, Fray Nelson, total, una vez se siente como solo, como que yo soy la única, no sé, loca que está defendiendo esta causa, porque por si acaso las personas que están del lado de la cultura de la muerte a veces pareciera que hablaran más fuerte, que se escucharan más, pero no, realmente las personas que trabajamos unidos por la defensa de la vida somos más. Y es algo muy bonito porque lo escuchaba hace poco en un debate y es, las personas que estamos difundiendo la cultura de la vida, nos motiva el amor por la defensa, nos motiva la pasión, mientras que las personas o la mayoría de las personas que están en la cultura de la muerte los motiva la plata que les dan por los entrenamientos, porque les pagan, ¿cierto? Porque de alguna manera es un negocio. Pero es de verdad para nosotros un placer decir que vamos de la mano con Fray Nelson Medina difundiendo esta cultura de la vida. Así que bueno, bienvenido a este espacio que hemos titulado Van por la batalla de la mente, ¿cierto? Es una batalla mental. Y vamos a tocar el tema de la cultura de la muerte versus la cultura de la vida. Es supremamente amplio el tema. Evidentemente necesitaríamos como 1000 live de estos, que son de 1 hora. Pero bueno, un poco yo te planteaba que empezáramos a desgranar de a poquito el tema de qué es cultura de la vida, qué es cultura de la muerte. Entonces lo que hemos planteado es que empecemos hablando de esa cultura de la muerte, qué temas se introducen allí y cómo eso lo podemos ver relacionado en nuestro día a día, cosas cotidianas que uno dirá, ay, sí, yo he tenido esas expresiones o yo he apoyado ese tipo de cosas, pero es normal, todo el mundo lo hace, pero sin darnos cuenta estamos jugando a esa cultura de la muerte. Entonces, bueno, cuando hablamos de cultura de la muerte, la gente tiene como referente el aborto o la eutanasia. Pero, ¿cuáles otros brazos tiene este tema tan amplio? La de Nelson, por ejemplo. Yo te hablaba ahorita cuando estábamos preparando el live de que conocíamos algo como ideología de género, el ambientalismo, el animalismo, la eugenesia, el transhumanismo que hace de verdad, lo estudié hace poco y me impactó demasiado el transhumanismo y el tema del antinatalismo,
¿Qué te parece si empezamos a hablar un poco de qué se comprende como cultura de la muerte? Pues estaba pensando, esto no te lo había dicho, Daisy, estaba pensando que yo creo que es interesante, incluso antes de esta parte tan fascinante pero tan preocupante de la cultura de la muerte, yo creo que es interesante decir alguna palabrita sobre aquello de la batalla por la mente, ¿no? La mente. Mm, la, la conquista de la mente es la conquista de la sociedad. Yo quisiera que nos quedáramos con ese pensamiento y que lo desarrolláramos un poco. Es decir, si se le cambia la mentalidad a las personas, indudablemente se cambia lo que se va a vivir en la sociedad. Cuando se cambia la mentalidad a las personas, se está preparando el terreno para los cambios de leyes, se está preparando el terreno para los cambios en la educación, se está preparando el terreno para el cambio en la vida moral de la sociedad. Es decir, que el trabajo en la mente de la gente es el trabajo previo a cualquier otro trabajo. Trabajar en la mente de las personas. Básicamente, trabajar en la mente de las personas es convencerlos de qué es aceptable y de qué no es aceptable. Y hay muchas maneras de convencernos, de cambiarnos la cabeza, de cambiarnos el corazón. Hay muchas maneras de hacerlo. Yo creo que es importante que nosotros tomemos conciencia de cómo funcionan estos cambios que nos hacen en la cabeza, cómo se nos meten en la cabeza y nos cambian, porque a partir de ahí se preparan todos los demás cambios. Mire usted que en Colombia, por ejemplo, sé muy bien que esta transmisión, pues bendito sea Dios, llega a muchas otras personas y otras latitudes, pero por hablar de Colombia, hay unos pocos casos históricos en los que el gobierno ha intentado introducir cambios y la gente se ha manifestado masivamente y han tenido que dar paso atrás. Yo recuerdo cuando era ministra de Educación, la señora Gina Parodi, ella intentó implementar básicamente ideología de género en las escuelas, implementarlo, mejor dicho, imponerlo por decreto. Pero como decimos en este país, la gente se rebotó. La gente se rebotó, vino la manifestación vigorosa, clara, y eso tuvo un gran impacto. Y el impacto fue tan grande que finalmente toda la tramoya, todo lo que estaba montado, cayó. Se mostró, por ejemplo, cómo las cartillas de educación sexual que se iban a utilizar, pues realmente eran auténticos manuales de corrupción. Entonces, nosotros debemos tener presente que la gente de la cultura de la muerte va aprendiendo, así como nosotros vamos aprendiendo, ellos también van aprendiendo. Y entonces ellos se han dado cuenta que no se pueden proponer leyes y no se pueden aprobar leyes si no se cuenta con un respaldo en una gran parte de la población, precisamente para evitar estos movimientos masivos que finalmente pues terminan en fracaso de esos cambios de política. Por eso lo primero que van a trabajar es nuestra cabeza, lo primero que van a trabajar es nuestra mente. Y por eso es importante estar en guardia sobre cuáles son las principales herramientas con las que nos trabaja en la mente. Yo sé que estoy cambiando un poquito la agenda, pero, pero espero que... Tranquilo, tú eres el dueño del espacio, así que dale. Bueno, gracias. Es que de verdad me puse a pensar y veo que es necesario hablar de esto, de cómo nos trabaja en la cabeza. Por ejemplo, mire esto, un modo de trabajarnos la cabeza que es muy evidente, muy evidente, es a través de los espacios recreativos, espacios de humor o de comedia. Si en una sociedad
tradicional se empieza a hacer un elogio del adulterio, la gente lo va a rechazar. Pero si tú empiezas por presentar una serie de televisión donde el adulterio es una cosa chistosa, donde ser adúltero es ser moderno, donde quedarse en el matrimonio es quedarse en un fracaso que no va a ninguna parte, cuando se toma eh, cuando se toma esa difusión, es decir, cuando se empieza a difundir masivamente ese mensaje, eso le cambia la cabeza a la gente. Ese es uno de los modos, a través de la comedia. Ujú. Lo mismo han hecho con lo que tiene que ver con la población a la cual respetamos profundamente, la población homosexual o la población transexual. Un caso muy interesante es el de la serie Familia Moderna, Modern Family, en Sí, Estados sí. Unidos. Modern Family tiene ese nombre, familia moderna, por oposición a la familia antigua. La familia antigua Tradicional. es la de las series antiguas, por ejemplo, los Waltons o por ejemplo los Ingalls, series que muchas personas de nuestro tiempo no las han conocido. Yo alcancé a ver en la serie de los Waltons, por ejemplo, es una familia numerosa donde hay hombres y mujeres, donde hay papá y mamá, donde hay abuelos y donde tienen que afrontar juntos como familia muchas dificultades. Modern Family, a donde tristemente participó una actriz colombiana, no digamos su nombre, que tuvo un papel supremamente relevante ahí. En Modern Family de lo que se trata es, ahora la familia es otra cosa. Y capítulo a capítulo, Modern Family va cambiándole, como dicen en algunos lugares, el coco, le va cambiando la cabeza a las Sí, personas. sí. Y entonces se empieza a presentar otro tipo de parejas, otro tipo de situaciones en las que, por ejemplo, ser madre por decisión propia, es decir, sin un hombre, porque yo quiero ser mamá, o yo quiero abortar, o yo quiero tener pareja del mismo sexo, todas esas realidades se fueron integrando en Modern Family. De tal manera que una persona que haya visto 100 capítulos, y fueron muchos más, de Modern Family, realmente ha recibido todo un trabajo en su cabeza. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y quiero mencionar un último ejemplo para entrar en el tema que muy bien nos estabas proponiendo. Y es el tema de las celebridades. Está demostrado que la gente joven, de nadie recibe mayor impacto que de las celebridades. Las famosas celebrities. Y las celebridades son su modelo. Eso quiere decir que la capacidad argumentativa, la capacidad, la capacidad de análisis de muchos, especialmente de nuestros jóvenes, es muy baja. En cambio, la figura exitosa, fulgurante de un influencer, que son las nuevas celebridades, la figura espectacular de un cantante, de un futbolista, de una actriz, pues tiene un impacto supremamente grande. Yo quiero decir una cosa, este impacto puede ser positivo también. O sea, no estoy diciendo que todas las celebridades hacen barbaridades, no. Hay ejemplos muy buenos. Yo sé que en este país, por ejemplo, se han hecho campañas muy interesantes contra la droga, campañas muy interesantes contra la violencia, y los que han movido esas campañas han sido, por ejemplo, futbolistas admirados por todo el mundo. Y yo desde aquí quiero enviar mi felicitación y mi gratitud a los que utilizan su fama de esa manera tan saludable. También ha habido, por ejemplo, modelos o exmodelos que han hecho mucho bien. Estoy pensando, por ejemplo, en Rosa Amada, exmodelo, que le ha hecho un bien muy grande a mucha gente con su testimonio de Eduardo vida. Verástegui. Iba a mencionarlo inmediatamente, Eduardo Verástegui. Sí. Entonces, es evidente que eso se puede utilizar de muchas maneras y por eso hay un impacto que llega a la cabeza de la gente. Entonces, lo primero que yo quisiera que nos quedara como un poquito de fundamento es darnos cuenta que el trabajo
para la cultura de la vida o para la cultura de la muerte, siempre empieza por el trabajo mental. Y que en ese trabajo mental se utilizan herramientas como por ejemplo las comedias, como por ejemplo las celebridades. Y hay otros recursos que no vamos a enumerar ahora mismo. Quizás un día se pueda hacer un live específicamente sobre ese tema. Entonces, en esa misma línea, yo creo que podemos hablar de lo que es cultura de la muerte. La cultura de la muerte obviamente no se presenta con ese nombre. Ahí es donde viene el trabajo mental. Si yo llego con una bandera, yo llego con una bandera y digo, soy de la cultura de la muerte, aquí está mi bandera, Todo el mundo sale corriendo. todo el mundo está corriendo, obviamente, eso no le interesa a nadie. Sí, Pero, pero entonces hay que presentar la cultura de la muerte con un vestido distinto. Todos sabemos que en caricaturas se suele representar a la muerte como una figura que no se ve, o a veces solo se ve una calavera, puesta en un ropaje negro, con una capucha como la mía, pero totalmente oscura y que tapa así toda la cara. Y esa muerte siempre tiene una guadaña, ¿no? La señal de que está cegando. Si se presenta la muerte así, la gente sale corriendo, como tú dices. Entonces, a esa muerte siempre le ponen un vestido blanco, un vestido decente, un vestido luminoso, un vestido de oropel, algún vestido que llame la atención, me explico. Por ejemplo, en el caso del aborto, pues lo primero es cambiarle el nombre, porque si decimos aborto, pues es demasiado fuerte, entonces es interrupción voluntaria. La palabra clave es voluntaria, como quien dice fue mi decisión. Y por eso también los que apoyan el aborto, desde hace mucho tiempo no dicen yo soy, por ejemplo en inglés, pro-abortion, no, yo soy pro-choice. O sea, se le pone el vestidito. Lo mismo sucede, lo mismo sucede cuando se quiere implantar esa cultura del aborto en distintos países. Entonces se va a presentar como derechos sexuales y reproductivos de la mujer. De tal totalmente. modo que si en un país todavía está penalizado el aborto, que esos países existen, Ujú. si en un país está penalizado el aborto, entonces las noticias, porque los medios de comunicación están realmente vendidos a este sistema, van a decir, las mujeres en tal país, a las mujeres se les niega el derecho. Total. Es realmente una estrategia muy inteligente. Aquí haciendo un poquito de propaganda en el... Sí, dime. Con el tema, por ejemplo, del lenguaje también, porque ahí ya te empezaste a meter en el tema de la cultura, que es lo que juegan con nuestra mente, con los medios de comunicación, que ya lo tocaste también, y ahora estás migrando al tema del lenguaje, cómo manipulan el lenguaje para poder que esa muerte no sea tenebrosa, para no salir corriendo, sino por el contrario, que sea atractiva y que vaya de la mano, de alguna forma, con lo que es aceptable en la sociedad. Por ejemplo, ¿qué ser humano no es justo? ¿Qué ser humano no defiende los derechos? ¿Qué ser humano no es íntegro, cierto? ¿O a cuál no le gustaría? Entonces ahí ya te estás metiendo en el tema del lenguaje, que es excelente porque es otro as bajo la manga. Claro. Y en ese mismo sentido, entonces vienen una serie de términos, una serie de palabras que incluso, eso es lo que llamamos guerra semántica. Si ustedes buscan en YouTube, hay videos de este servidor y de otras personas que tratamos el tema guerra semántica. La guerra semántica es eso, empezar a utilizar lo que se llaman palabras bandera, ¿sí? Como libertad. Entonces, por ejemplo, yo elijo mi cuerpo, mi decisión, o yo elijo cuándo termino mi vida. Yo quiero una muerte digna. Entonces, con la dignidad, ya hay una bandera que yo digo, claro, es que esta es una muerte digna, una muerte digna. Ahí se está utilizando ese recurso de las palabras bandera. Y luego están las palabras que llamamos palabras dragón. Las palabras dragón son las que se utilizan para hacer detestable algo. Entonces, por ejemplo, para hacer detestable una posición moral se dice es ultraconservadora, ultraderechista. ¿Cuántas veces se encuentra usted en los medios de comunicación que digan que una posición es ultraizquierdista? Nunca se dice. Existe la izquierda y existe la ultraderecha.
Existen los librepensadores y existen los ultraortodoxos. Con el ultra siempre se quiere hacer detestable alguna cosa. Pero tú preguntabas por manifestaciones de la cultura de la muerte. No es tan solo el aborto y la eutanasia. Manifestaciones de la cultura de la muerte son todas aquellas que esconden, disimulan o degradan la dignidad, el valor intrínseco de la vida humana. Valor intrínseco de la vida humana. Y hay muchas maneras de degradar el valor de la vida humana. Por ejemplo, exaltar a los animales. Entonces, para muchas personas, la foto de la tortuga que tiene un pitillo de plástico, pitillo llamamos lo que en otros lugares llaman pajuela, straw en inglés, ¿sí? Esto que se utiliza, ese tubito que se utiliza para beber líquidos. Entonces, en Colombia lo llamamos pitillo. Entonces, presentan a la tortuga con ese pitillo ahí atravesado y entonces la gente se conmueve, la gente se duele, pobre animalito, el oso polar que está parado en el último pedacito de hielo porque el Ártico se acabó y no le estoy quitando importancia a la ecología, no le estoy quitando importancia al respeto a nuestra casa común, como la llama el Papa Francisco, no le estoy quitando importancia, pero uno ve la manipulación que hay ahí a través de este tema del animalismo. Lo mismo sucede, y es más difícil de ver quizás, pero es lo mismo que sucede con la ideología de género. Muchas personas se preguntan, bueno, pero en la ideología de género, ¿en qué sentido hay degradación del ser humano o de la dignidad del ser humano? Y no es tan fácil de ver al principio, pero después uno cae en la cuenta y dice, pues obvio, obvio. Mira, hace poco me encontré con esta comparación para que veamos cómo la ideología de género favorece la cultura de la muerte. Mira este detalle tan interesante. Resulta que hoy en el mundo, voy a empezar con una comparación. Hoy en el mundo hay miles de personas, millones de personas que son conocidas como apátridas. Es decir, personas que no tienen patria, personas que no tienen pasaporte de ningún país. Un ejemplo típico es el de aquellas personas que salieron de un país y ese país cambió su régimen político, por ejemplo, se dividió y resulta que ahora el país del que ellos salieron ya no existe. Entonces yo hago esta comparación que me parece interesantísima, por ahí me la encontré y aquí la comparto. Yo hago esta comparación. Pensemos qué tipo de vida tiene una persona apátrida. Esa es una persona que no cuenta con ningún gobierno que le respalde. Todos sabemos que, por ejemplo, en una catástrofe natural, los primeros que intervienen son los consulados y embajadas de los respectivos países. Por eso que sucedió un temblor, que lo lamentamos muchísimo, un temblor en Haití. De inmediato, Consulado de Colombia informa cómo están los colombianos allá. En la embajada de Holanda informa qué está pasando con los holandeses ahí, y así sucesivamente. Una pátrida no tiene quien lo respalde. Una pátrida no tiene quien pelee por él. Una pátrida tiene una profunda crisis de identidad y una disminución en sus derechos. Bueno, pues en el fondo la ideología de género nos vende la idea del género fluido, porque es que la ideología de género no es únicamente para apoyar, ni es principalmente para apoyar a las personas con tendencia homosexual. Eso no es cierto. De hecho, conozco, he tratado y he servido a muchas personas homosexuales, yo mismo. Y a mí una cosa que me parece impresionante es ver cómo muchas de las personas que yo conozco, o sea, no me las están contando, me dicen, yo no me siento representada, dicen lesbianas, lesbianas, que tienen esa tendencia. Muchas de ellas están luchando con esa tendencia, o en fin. Y dicen, yo no me siento representada por el lobby LGBT, no me siento representada en eso. Entonces, ¿pero a dónde voy yo? Yo voy a esto, a que la tendencia de la ideología de género no es, óigame, no es defender los derechos de estas personas. Ese es solo un paso intermedio. Por favor, entendámoslo pronto. Hacia donde esto va es hacia el género fluido. Es decir, que deje de existir hombre y mujer, que deje de existir la distinción entre hombre y mujer para que todos seamos, por lo menos nominalmente,
todos seamos género fluido. Y una persona puede decir, ¿y eso a quién beneficia? Pues resulta que eso es como ser apátrida con respecto a tu propio cuerpo. Porque ahora resulta que tu cuerpo te está diciendo algo, pero tú no te reconoces en ese cuerpo. Es decir, tú eres exiliado de tu propio cuerpo. Así como el apátrida es exiliado de la tierra de donde nació, la ideología de género quiere que todos seamos exiliados de nuestro propio cuerpo. Es decir, que seamos extranjeros o extraños a nuestro propio cuerpo. ¿Y eso para qué sirve? Eso sirve para crear, en términos de psicología del individuo, lo mismo que hace la situación del apátrida en términos políticos, culturales y sociales. Es decir, es una fractura dentro de la persona, una fractura en la constitución de su propio yo, una fractura en su propia identidad. ¿Y a dónde conduce eso? A que la persona solo desarrolla confianza y solo desarrolla dependencia del Estado que le otorga el derecho de ser así. O sea, el gran propósito de toda la ideología de género es exiliarnos de la realidad familiar, de la realidad de pareja y de nuestros propios cuerpos para que quedemos conectados únicamente con el Estado como única fuente de derechos. Y cuando estamos todos en las manos, iba a decir las garras, cuando todos estamos en las manos del Estado, cuando es el Estado el que tiene el poder omnipotente porque es el único que nos da los derechos, en ese momento no hay ninguna institución que compita con lo que el Estado propone. Y ahí toda la realidad del nuevo orden mundial entra con toda su fuerza. Eso te quería preguntar, entonces ahí es donde tenemos el papá Estado, la mamá Estado, el proveedor Estado, el que me da la seguridad y el Estado ahí es donde entra a hacer absolutamente todo y ahí no sé si lo pueda conectar de esa manera, tú me corriges, es donde entraría el nuevo orden mundial, el tema del control poblacional, el tema que la ideología de género también tiene que ver con el tema del control poblacional porque justamente nos dice eso, o sea, no, es que pues no, la reproducción es importante, o sea, usted puede estar hombre con hombre, hombre con gato, con perro, con árbol, y eso es familia, y eso no es de hoy. Yo recuerdo que ese término, Fray Nelson, yo lo escuché hace por ahí 5 años, o sea, que se estaba denominando los diferentes tipos de familia como, no, pues mi árbol y yo, mi mata y yo somos una familia, O yo cuando me todo caso es la conmigo misma. mismo, Exacto, o sea, yo me que se caso casó, conmigo mismo. yo vi en Holanda una chica que se casó con ella misma. Ujú, exactamente. Entonces, Entonces, es muy importante percibir, digamos, además de lo anecdótico y doloroso del asunto, percibir hacia dónde va esto. Y hacia dónde va es básicamente hacia minar la identidad de la persona, convirtiéndola en un permanente exiliado de su propio cuerpo. O sea, pensemos esto. Una persona que está tomando continuamente hormonas para que su cuerpo sea tan femenino como sea posible, nació eh, genéticamente es varón, y está continuamente tomando hormonas, quiere decir que esa persona está todos los días, está rechazando su naturaleza. su naturaleza, todos los días está huyendo de su naturaleza, todos los días está saliendo de su propio cuerpo, como quien dice, este no es mi cuerpo. Claro, alguien dirá, no, pero es que esa persona se hace una operación, por ejemplo, si es un hombre, entonces se hace implantar senos y glúteos y trata de tomar un cuerpo de mujer. Sí, pero es que he tenido la dicha y la oportunidad, he tenido la dicha y la oportunidad de hablar con sacerdotes que trabajan con este tipo de población. Me acuerdo de un sacerdote amigo que trabajaba en ese momento, no sé si sigue haciéndolo, trabajaba en Hong Kong, porque sabemos que en Asia hay focos muy fuertes de este tema de transexualismo y todo aquello. Y me decía él sobre las crisis psicológicas de estas personas. Me decía, están tomando antidepresivos todo el tiempo, están tomando inductores del sueño todas las noches, están tomando estimulantes todas las mañanas. Por supuesto, no hay riñón que resista, no hay hígado que resista. Me decía él, el promedio de edad para estas personas, que son las del turismo sexual en Asia, el promedio de edad no llega nunca a los 40 años.
Entonces, ahí se da cuenta uno cuál es el verdadero rostro de esto. Claro, muchas de esas personas, por ejemplo, cuando España presentó como reina, entre comillas reina, a un transexual, eso se ve como un avance de la libertad. Resulta que si esa persona deja de tomar hormonas femeninas, su cuerpo empieza a masculinizarse, porque son las hormonas femeninas las que determinan, entre otras cosas, cómo se distribuye el tejido adiposo, que es el que le da la forma característica al cuerpo de la mujer. Entonces, si este señor deja de tomar hormonas femeninas, su cuerpo se masculiniza. Y entonces tiene que ver con horror cómo su cuerpo ya no es lo que él quisiera que fuera su cuerpo. Yo creo que Totalmente. ahí vamos entendiendo por qué esto es una especie de exilio permanente del propio cuerpo. Y ahora yo Sí, hago una pregunta, ¿qué estabilidad, qué fortaleza puede tener esta persona? ¿Qué consistencia puede tener esta persona? Entonces, por eso están en antidepresivos, el que menos, porque muchos de ellos son drogadictos, dicho por un sacerdote que trabaja con esa población, antidepresivos, estimulantes, inductores del sueño. Esa es la dieta constante de estas personas, porque es la única manera de vivir en el exilio de sí mismos. Son realidades que nunca cuentan los medios de comunicación, sino solamente están aplaudiendo. ¡Hey! Ya tenemos la primera reina que nació varón, ya tenemos el primer transexual que es ministro en el gabinete de Biden, ya tenemos, están aplaudiendo eso, pero ¿qué hay realmente detrás? Ese es el punto. totalmente. Y ahí querías hacerte una pregunta y es, en esa batalla semántica que estamos viviendo, lo que dicen es que las personas trans o las personas de la comunidad LGBTIQ y más se sienten con esa tendencia al suicidio, a esa deshumanización, a ese no pertenecer a la sociedad, es porque las personas de ultraderecha los juzgan, los señalan y por culpa de ustedes es que se están matando a estas personas en el suicidio, pero miren la otra cara de la moneda. No sé si Pues estemos de exacto. acuerdo en eso, porque claro, de alguna manera nos inculpan a nosotros y nos dicen, ustedes son los que están llevando a estas pobres Ujú, personas a no sentirse parte de porque los juzgan, porque son de ultraderecha, cuando la ujú, realidad es otra, es un poco lo que pasa con el tema del síndrome posaborto, por ejemplo, que el ujú. síndrome posaborto es lo mismo, o sea, no es porque nosotros juzguemos a las mujeres que abortaron y por eso es que ellas por la culpa se les aumenta y han vivido el síndrome, no. De hecho, las acogimos y las amamos, pues que el síndrome posaborto es algo real. Y esto que tú estás diciendo de las personas de la comunidad LGBTI es lo mismo, o sea, es que les están quitando esa identidad, esa ruptura que se les genera de ser algo supremamente fuertísimo en la psicología de ellos. Sí, mira, yo he estado precisamente una persona lesbiana con la que he tenido bastante confianza y repito, yo jamás le digo a una persona, usted tiene que cambiar, usted tiene no. Yo enuncio con todo respeto el mensaje de la iglesia y acompaño a la persona que haga un recorrido de lo que ha sido su vida, un recorrido de lo que ha sido su vida. Y voy a contar dos pequeñas historias sobre esta persona, una mujer lesbiana, o con esa tendencia, digamos, con esa tendencia hacia el mismo sexo. Llegó una fiesta del Día del Padre y ella se presentó aquí a mi convento con un regalo para mí. Y me dice, es la primera vez que en el Día del Padre tengo a quien regalarle algo. Entonces uno se da cuenta cuál es la historia que ha tenido esta persona. La Por herida. su- claro, por supuesto, hay heridas, hay vacíos. Ese es un dato. Y el otro dato, le pregunto, le pregunto, así con mucha confianza, las parejas que tú has tenido, por supuesto, del mismo sexo, ¿esas parejas han sido duraderas para ti? Yo sé que la experiencia cambia de unas personas a otras. Me dice ella, en la época más loca, ella misma habla de su época más loca, en la época más loca, yo cambiaba de pareja una o dos veces al mes. Entonces, ¿qué está indicando esta promiscuidad y qué está indicando esto? Está indicando que la persona, o sea, imaginemos lo que es un corazón humano que vive eso. Estoy profundamente, dice la mujer, ¿no? Estoy profundamente enamorada, enamorada, encontré el amor de mi vida. 3 días después, no, no es el amor de mi vida, es otro fracaso. Una semana después, ahora sí encontré el amor. No, otro fracaso. 15 días después, ahora sí el amor. No, otro fracaso. Somete a ese tratamiento a un corazón y dime qué produce eso dentro de una persona.
respaldando lo que tú nos dices, Daisy, que muy fácilmente, como una estrategia política, porque es política finalmente, como una estrategia política, lo que se hace es culpabilizar. Y por supuesto que lo que van a decir es ultraderecha, ultraderecha. Pero cuando uno ya trata a estas personas, cuando uno ya ve lo que están viviendo, uno se da cuenta de la importancia de la misericordia. Yo quiero destacar esto. Ujú. Aquí no estamos tratando de hundir a nadie. Uno se da cuenta de la importancia de la misericordia, pero también se da cuenta que una misericordia que deja a la persona en su misma situación es una misericordia falsa, es una misericordia engañosa. Eso también es importante. Bueno, todo esto para decir que las manifestaciones de la cultura de la muerte son muchas y hay una que, porque bueno, nos hemos detenido un poquito en este tema, pero en este tema pues de ideología de género, pero hay una que no se nos debe olvidar nunca y es la explotación capitalista salvaje. Eso no se nos debe olvidar. Cómo la injusticia social, la falta de oportunidades, el refuerzo de las élites existentes termina conduciendo a una cultura, una auténtica cultura de la muerte. Porque Ujú. tenemos que quitar esa idea que en ocasiones es justa la acusación. Tenemos que quitar esa idea de que los que son pro vida únicamente les interesa hasta que el bebé nace y ya se desentienden de él, que esa es una acusación que por ahí hace la gente, ¿no? No, Nada más distante de la realidad, pues. exactamente, pero hay que decirlo. Entonces yo quiero pedir desde estos micrófonos y desde este espacio, yo quiero pedir a todos los que somos pro vida, a nosotros nos tiene que interesar el ser humano desde el principio hasta el final. Y por eso las dimensiones de justicia social y las dimensiones de discriminación injusta y de opresión y de marginación no pueden estar fuera de nuestro interés, porque en todas esas realidades indudablemente se está presentando cultura de la muerte. Y a mucha gente eso no le está importando, no le importa en absoluto. Cuando se toman medidas legales, cuando se toman medidas económicas que van a condenar a las personas a una pobreza absurda, humillante, inhumana, ahí está la cultura de la muerte también. Entonces no se nos puede olvidar, por favor, ese aspecto cultural, económico y social. Totalmente. Bueno, aquí ya están haciendo preguntas muy interesantes. Te las voy a transmitir. Por acá te la había fijado. Vamos a ver. Por acá. Magnánimos nos dice, la permisividad y aprobación de los pedófilos es parte de esta batalla. Claro que sí. Esa respuesta es fácil. Es triste, pero es una respuesta fácil. Claro que sí, es así. Bueno, y de la mano de esa pregunta viene lo que hoy nos trajo, por ejemplo, las noticias nacionales, RCN, Caracol, y es el tema de que los jóvenes entre 14 y 18 años pueden, por ejemplo, casarse sin autorización de los padres. Eso va, yo creo, y un poco lo hablaba con mi esposo hoy, y yo, eso tiene que ver con el tema de los pedófilos, tiene que ver con el tema de que cada vez va como una estrategia detrás de otra organizada y sistemáticamente para darle cabida cada vez más a la cultura de la muerte. O sea, no sé si Total. soy solo yo la que lo identifica, pero yo digo, hey, pero No, ¿qué es esto? O sea, no. Yo ya en mis redes sociales ya he recibido ese comentario y lo comparto plenamente. Mire, póngase en este escenario. Un hombre que tiene 45, 50 años de edad, eh, se fija en una chica de 14 o de 15 años, se fija en ella. No hay nada en este momento en la ley colombiana, para desgracia, o con lo que acaba de hacer la Corte, no hay protección alguna para que este hombre le prometa cualquier cosa a esa chica y se la lleve y forme con ella pareja de hecho. No hay nada que lo impida. Ahora, si eso se puede hacer con una niña de 14 años, ¿qué nombre tiene eso? Eso se llama pedofilia. Pero observemos cómo detrás de esto o antes de esto ha habido una larguísima campaña, por lo menos de 20 años, de presentar a la Iglesia Católica y particularmente a nosotros los sacerdotes como los pedófilos. claro, y ahí sí es un Ujú. escándalo y es Claro, terrible. Pues
Pero ahora, como parte del amor, porque es que todo es amor. Y yo Sí. la amo a esta niña de 14 años, ella me ama a mí, entonces pues nada, ahí sí ya sí son derechos. Ahora, uno como sacerdote, y bueno, muchas otras personas, pero hablando de mi caso, uno como sacerdote se entera de muchas realidades muy tristes. Por ejemplo, el caso de la prostitución juvenil, llamémosla informal. Eh, en esta zona de Bogotá, como en muchas otras zonas, hay una cierta densidad hotelera. Y tengo personas que han trabajado en esos hoteles, en recepción, por ejemplo. Me contaba una persona que trabajó en recepción. Para mí no hay nada más triste que ver llegar a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, un muchachito, porque son muchachitos, 17 años, 16 años, que voy para la habitación no sé qué. Y por supuesto, como recepcionista, esta persona, la que esté ahí, hombre o mujer, sabe pues quién está en cada habitación. En esa habitación está hospedado un gran empresario solo y ha mandado pedir, ¿cierto? Como el que pide comida a domicilio, ha mandado pedir un muchachito, con mucha frecuencia son hombres, hombres jóvenes, lo ha mandado pedir para eso. Entonces, estas son realidades que ya se están presentando. El terrible paso, degradante paso que ha hecho la Corte en Colombia el día de hoy, en el fondo lo que hace es darle una apariencia de legalidad a todo ese tipo de comportamientos. Porque ahora resulta que unamos los cabos. Como se supone que el matrimonio puede ser entre personas del mismo sexo, entonces este empresario ya puede pasar, entre comillas, por moderno, porque está casado con el chiquito de 15 años, de 16 años, porque yo quiero subrayar esto. En las grandes ciudades este fenómeno es principalmente de hombre con hombre. Esto debe Sí. quedarle claro a la gente. Y llega el momento en el que los mismos muchachos empiezan a considerar que ese es un modo lícito de hacer dinero. Entre las chicas, entre las mujeres, pues ya hay un término que es común, es lo que llaman ellas los sugar daddy, como decir el papito de azúcar. El sugar daddy es que es un hombre mayor que da dinero precisamente para buscar compañía y otro tipo de favores de estas chicas. Todo eso en este momento recibe un poder muy grande, recibe una fuerza muy grande a través de esta clase de aprobación legal. O el tema de las damas de compañía. Sí, claro, las escorts que Forma llaman, ¿no? correcta de, pues, o bonita de decirlo, ¿cierto? Aquí nos hacen otra Impresionante. pregunta. ¿Qué ganan con acabar la familia, la policía, la iglesia? El fin último. El fin último es dejar al individuo solo ante el Estado. De lo que se trata finalmente es de eliminar, eso se llama eliminar las instancias intermedias, para que quede el individuo solo, inseguro, porque ni siquiera sabe si es hombre, si es mujer, ¿sí? Entonces, es el hombre, es la mujer que queda solo, sola, ante el Estado, ante un aparato que es al mismo tiempo el que le da todo y el que le reclama todo. Le pide su cuerpo, su tiempo, su vida y su muerte, todo. Y a la vez le promete darle todo. Entonces es un instrumento de dominación, destruir la familia, desacreditar la iglesia, eliminar las instituciones, es un instrumento de dominación. Es El- básicamente eso. con el tema de Fray Nelson, lo que decías de eliminar la iglesia, un poco lo que quieren hacer es eliminar la moral, la ética o el moralismo, como ellos lo dicen, con el propósito de quitar esa barrera que trae el creer en Dios, la religión, lo que no me permite, lo que me dice que no puedo hacer esto, que los mandamientos de la ley de Dios. Y justamente eso es, por eso es que también los llaman los de ultraderecha. Sí, claro, claro, Entonces es claro. impresionante. Ahora bien, yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero hay que agregar este elemento de casa, de hogar cultural y espiritual que es la iglesia. Ujú. La persona que no tiene un grupo de referencia, que no tiene una comunidad de referencia, que no tiene una parroquia de referencia, que no tiene una fe de referencia, aborda las situaciones existenciales en una precariedad, en un despojo, en una desnudez que le hace extremadamente vulnerable.
Fíjate que cuando uno tiene un problema, uno siempre busca lo que se llama la red de apoyo. Ujú. Y al buscar una red de apoyo, uno logra sostenerse. Por ejemplo, muchos hemos tenido que padecer distintos duelos en este tiempo de pandemia. Pues resulta que uno cómo vive un duelo, pues de una manera un poquito más saludable y un poquito más suave, apoyándose, ¿no? Claro, se necesita una red de apoyo. Pero si a mí me quitan las redes de apoyo, o yo me hundo en el suicidio, o yo confío simplemente en lo que me diga el Estado, en lo que me digan los grandes poderes de este mundo. Totalmente, Fraile. Bueno, quería antes de pasar a la cultura de la vida, un poco como dejarles a las personas mencionados esos brazos, no los pudimos abordar todos por el tiempo, pero los quiero invitar a que ustedes también sean autodidactas, que estudien, que se formen, porque Mm, sí, evidentemente, Brian Nelson es una eminencia en muchos temas, pero pues el tiempo no nos da, pero mire, por ejemplo, unos brazos de la cultura de la muerte, ya lo dijimos, la ideología de género, y eso tiene tan ancho como tan profundo, es impresionante. Y la ideología ambientalista, el animalismo, la eugenesia, el transhumanismo y el antinatalismo. Dentro del antinatalismo tenemos el tema del aborto, ¿cierto? En la eugenesia, el tema de la eutanasia. Entonces, por favor, los invitamos a que puedan seguirse formando en el tema de la cultura de la muerte, porque miren que es muy amplio. Como iniciamos este live, la gente piensa que cultura de la muerte es solo aborto y eutanasia. No, bendito, o sea, eso era hace años nada más. Ahora hay miles de cosas que nos van atacando. Pero entonces ahora vamos a dedicarnos un buen tiempo a hablar de la cultura de la vida y a cerrar este live de forma positiva, como lo que vamos de hablar con Guy Nelson. Entonces, ¿cuáles son esas propuestas que desde la cultura de la vida tenemos para dar respuesta a estos ataques, a los jóvenes, a la familia, a la vida misma, al pobre, al anciano, al que de pronto tiene una enfermedad, ¿cierto? ¿Cuáles son esas mm, respuestas o esa propuesta también que tenemos nosotros como providas, porque las personas que estamos acá, la mayoría somos providas, para poder ujú. salir al encuentro de ese que más lo necesita? Porque ya también de alguna manera Bray Nelson nos fue como haciendo un perfil de esas personas que están tan inmersas en esa cultura de la muerte y que al fin y al cabo no son más, son igual de necesitados que usted y que yo, ¿cierto? Y de Así. heridos. Entonces, ¿cómo poder salir al encuentro de estas personas? Bueno, yo quiero empezar inspirándome en lo que ha sido una especie de bandera permanente del Papa Francisco, y es la actitud del buen samaritano. Si nosotros tomamos posturas simplemente de arrogancia y de yo tengo la razón, Mm. y de acusar y decir, manada de corruptos, con razón se van a pudrir en el último infierno, ese tipo de lenguaje no ayuda a nadie, absolutamente a nadie, ni siquiera a nosotros mismos, por supuesto. Lo primero, necesitamos una actitud de humildad, gratitud y servicio. Eso hay que leerlo casi como si fuera una sola palabra. Humildad, guión, gratitud, guión, servicio. Humildad por lo que nos dice San Pablo. Estoy hablando principalmente para los creyentes, pero esto yo creo que vale para todo el mundo. Humildad porque dice San Pablo que tienes que no hayas recibido. Hay Total. que darse cuenta que muchas personas que están trabajando en cosas espantosas o que tienen su vida entregada a todo tipo de prácticas, son personas que vienen de historias de dolor que uno no se puede imaginar. Si mi historia no ha sido esa, no es por mérito mío, es realmente pura bondad. Entonces, humildad, gratitud y servicio, y servicio. El servicio siempre empieza por escuchar y por orar, siempre empieza por ahí. Y en este sentido yo quiero felicitar a tantas instituciones pro vida que están trabajando, especialmente en la línea del aborto, que están trabajando en eso de escuchar, escuchar. Mire, la sola escucha de una mujer que está pensando en abortar salva vidas, la sola escucha, porque muchas veces esta persona se llena de angustia cuando ve sobre todo que el hombre, porque ese es el caso más frecuente, es un irresponsable, no Es va a la, contar con su... es la Señora, primera causal de aborto, el abandono del papá del bebé. exactamente. Y a veces es abandono con el agravante de la amenaza. Si usted va a Ujú. tener ese bebé, olvídese de mí. Entonces, si esa persona encuentra un oído que le escuche y por ahí empieza el servicio, la cosa cambia. Entonces, lo primero para la cultura de la vida es esa palabra que yo la escribo así con guiones: humildad, gratitud, servicio.
Por ahí tenemos que empezar. Segundo, me parece que es fundamental, o sea, voy a decir cosas que son obvias finalmente. Hay que fortalecer la familia. ¿Y fortalecer la familia qué es? Fortalecer la familia se concreta en dos cosas. Finalmente se concretan dos cosas. Dele tiempo a su gente. Usted es papá, gaste tiempo, pierda tiempo con sus hijos. Usted Ujú. es mamá, seguramente usted trabaja, entiendo, su realización personal, todo lo que usted quiera, pero analice sus prioridades. No le vaya a suceder lo que les ha pasado a muchos papás que ambos trabajan y todo el dinero que produjeron luego les sirve para los tratamientos psiquiátricos y psicológicos de unos adolescentes completamente traumatizados en soledad y pensamientos de suicidio. Entonces, hagan bien sus cuentas ambos, pero lo digo especialmente a la mujer porque su papel en la reproducción es único. Entonces, fortalecer la familia, ¿qué es? Tiempo, pero además de tiempo, ¿qué es? Los detalles, los detalles. No se puede comprar el cariño ni de la esposa, ni del esposo, ni de los hijos. Eso no es comprar, ¿dónde está por aquí el aparato? No sé qué dice mi celular. Eso no es comprar el celular y decirle, mira, aquí está, para que vea que sí lo quiero. No, es el detalle diario. Es la sonrisa, es el compartir. Cuiden los Sí, detalles y den tiempo a sus familias. Eso es proteger la familia. o ese ejemplo que fue pues un video que dio la vuelta al mundo y era ese niño que empezó a ahorrar y el papá era un empresario súper pues ocupado y empezó a ahorrar y le dijo, papá, ya tengo el dinero y el papá le decía, ¿para qué? Para comprar un día de tu salario, para que no vayas a trabajar y me dediques tiempo. Eso es impresionante porque ese es el llamado, Fray Nelson, que nos estás haciendo de un poco, yo me lo imagino en mi mente como la pirámide de Ujú. las prioridades. Bueno, acá se las comparto, pues las prioridades, por ejemplo, en mi vida debe ser Dios, familia, trabajo, pero esa pirámide está invertida. Es trabajo, familia y Dios, por allá, pues si me alcanza el tiempo. Entonces, Mm, es el llamado también que nos estás haciendo a ordenar las prioridades en esa pirámide, por ejemplo. sí, así es. Entonces, lo primero que decíamos para la cultura de la vida, la palabrita esa, humildad, gratitud, servicio. Lo segundo, defender la familia. Lo tercero, formarnos e informarnos. Por ejemplo, este es un servicio. Este es un servicio que está haciendo la red Provida Latam. Este es un servicio. Entonces yo estoy seguro que las personas que participan de este live, con todo respeto hacia ti, no por ti ni por mí, sino por los temas que estamos tratando, las personas, yo creo que lo mínimo que les queda es, oiga, yo como que tengo que averiguar un poquito más de esto. Hay mucha gente que todavía no se ha familiarizado con el término ideología de género. Hay mucha gente que cree que eso no existe. Hay mucha gente que cree que eso es propaganda arcaica y cavernícola de la ultraderecha. Qué Bendito, ojalá, importante, ¿cierto? sí, qué importante que la gente diga, tengo que formarme. Gracias a Dios, en redes sociales hay canales católicos muy buenos, muy buenos. Y yo esperaría, y es lo que siempre le pido a Dios, que el mío, como otros muchos, pueda servir a eso. De manera que las personas puedan buscar temas de familia. Por ejemplo, esta semana estoy publicando, cada noche estoy publicando algún video que no había publicado antes, básicamente por falta de tiempo, videos sobre familia. Estoy publicando esta semana unos videos que se llaman Familias Sostenidas, que es precisamente eso. Entonces, hay que formarse e informarse. Esa es la tercera recomendación que es importante. Sí, señora. Y ahí voy a hacer una cuñita y es invitarlos a que vayan a nuestro canal de YouTube. Ahí voy a responder dos preguntas que nos hicieron y es, ¿este live queda guardado? Sí queda guardado para que lo puedan compartir con todas las personas que ustedes sientan que lo necesitan en nuestro canal de YouTube, Red Pro Vida Latam. Pero adicional ahí, Fray Nelson, te cuento y a todas las personas que están aquí conectadas que tenemos más de 300 programas de formación en cultura de la vida y que son así amplios, ideología de género, familia, aborto, eutanasia, de verdad. Yo, por ejemplo, cuando las personas nos siguen y quieren ser voluntarios y quieren estar activos en nuestra red Provida Latam, les digo, lo primero que tienen que hacer es formarse, porque nadie da de lo que no conoce. Entonces, la primera tarea es vayan a nuestro canal de YouTube y consuman todo el contenido de calidad que hemos
producido ahí para ustedes, porque es de verdad algo que la gente desconoce. Y justamente eso es lo que quiere hacer la cultura de la vida, formar e informar a las personas, porque la cultura de la muerte, como Fray Nelson ya lo explicó perfectamente, lo que hace es desinformar y deformar a las personas. Perfecto, entonces, como profesor repito varias veces. Entonces, primero, humildad, gratitud, servicio. Segundo, defender la familia. ¿Cómo se defiende la familia? Dándole tiempo y detalles de amor. Tercero, formarse e informarse. Y cuarto, adquirir un compromiso real. Porque cuando uno está en el campo de batalla, es donde se da un proceso muy interesante de retroalimentación. Yo me he encontrado, por ejemplo, gente a la que quiero profundamente en Cristo Jesús, gente que está trabajando en la defensa de la vida y que somos amigos hace años. Yo puedo decir, yo los he visto crecer. ¿Por qué? Porque cuando uno ya entra con un compromiso, cuando uno ya tiene que entrar en un debate así, real, uno dice, uy, me falta más formación. Entonces tiene que volver y formarse mejor. O sea, se da un proceso de retroalimentación. Es muy fácil, óigame esto, es muy fácil. Estar uno sentado frente a su escritorio, estar uno sentado en la sala de la casa y simplemente decir, ¿qué mundo tan corrupto, Ala? ¿Qué mundo está pero podrido el mundo? Terrible este mundo como está, que va tan horrible este mundo. Esto es muy fácil. Vaya y trabaje. Únase a una asociación, únase a una red, únase a tantas obras que cada vez salen más, a buenos canales, buenas comunidades, buenas iniciativas pro vida. Vaya, compártalo en sus redes, que hoy el tema de los falsos respetos humanos nos impide incluso hasta decir somos pro vida o somos Sí. católicos ¿cierto? Adquiera un compromiso y cuando usted adquiere un compromiso, entonces usted automáticamente entra en retroalimentación. Necesito más humildad, necesito más gratitud y servicio, necesito proteger más mi familia, tanto la gente que ya tiene su familia, como es el caso tuyo, Daisy, como la gente que está pensando en formar familia. A mí me inquieta mucho cómo están llegando los jóvenes al matrimonio. Hay muchos que llegan con una cierta preparación, pero hay muchos que yo no les veo, realmente no les veo. Creen simplemente que si yo estoy profundamente enamorada, profundamente enamorado, es que no hay como él, no hay como ella. Creen que eso basta. Pero yo siento lo mismo que si una persona me dijera, voy a batallar contra Al Qaeda. ¿Y con qué vas a ir? Pues me voy a llevar un bronceador y un vestido de baño. Yo digo, pero usted sabe qué es Al Qaeda, usted tiene idea de qué es Al Qaeda. Entonces lo mismo pasa aquí. Entonces hay que entrar en esa retroalimentación. Son mis cuatro recomendaciones, que como digo son muy obvias. Y por supuesto, como diría mi amiga Santa Catalina de Siena, todo esto hay que sazonarlo con oración. Los creyentes jamás debemos desprendernos de eso. Esto tiene un ingrediente de oración que es muy importante. Y yo les recomiendo a todos realmente la oración por un detalle, porque estas batallas son muy largas, muy largas. Hay que En persistir. Colombia, fíjese, hemos dicho en este programa la desgracia, la nueva desgracia que le cae a este país por la aprobación de la Corte, que es la aprobación práctica de la pedofilia. Nueva desgracia que le cae a este país. ¿Cuántos años? Yo digo, no van a ser años, van a ser décadas para que eso se revierta. ¿Cuántos años? Entonces, ¿qué pasa? Que si estamos entrando en un combate donde vamos a ver tantas derrotas, por lo menos derrotas entre comillas, donde vamos a ver tanta frustración, el que no tenga un apoyo fuerte en mi Dios, yo creo que se cansa, yo creo que termina cansándose y Esto es una termina, batalla espiritual y claro, de resistencia. la persona que no tenga un apoyo serio en Dios termina diciendo, ah, bueno, pues entonces quédense con su puerco mundo, yo veré yo qué hago. Y ahí dejamos de ser útiles realmente al servicio que podíamos prestar. Esas son las recomendaciones. No, qué live tan hermoso. Muchas gracias, Fray Nelson. Nos has dado demasiado contenido de calidad, hemos aprendido demasiado. Aquí la gente estaba feliz, de verdad, muchas gracias a las personas que se conectaron. Recuerden compartir
todo lo que estamos haciendo en el canal. Miren que de verdad, mm, tener personas con esa unción, con esa experiencia y esa formación. A mí lo que me gusta, por ejemplo, de ti, Fray Nelson, es que tienes una formación espiritual, pero también científica, también profesional, eres profesor. Entonces tienes esa mezcla que es supremamente interesante, que le llega al que es creyente, al que es ateo, al que sí, al que no, ¿cierto? Porque hay que tener también esos argumentos integrales para poder defender esa cultura de la vida, para poder difundirla, no solamente desde una ala u otra, sino de manera integral. Entonces estamos felices, de verdad. Muchas gracias por estar con nosotros, por unirte a este reto que te pusimos de difundir la cultura de la vida de nuestra mano, de la Red Provida Latam. Y bueno, gracias por seguir poniendo al servicio esos dones que Dios te dio. Para eso estamos. Muchas gracias Daisy por tu compromiso, por tu amor, por tu alegría. Esa es otra recomendación que no debemos perder. Sí, Hay que mostrar que trabajar por la vida es trabajar por un mundo mucho más feliz, auténticamente feliz. Yo creo que eso también es clave. Muchas gracias a todos. totalmente. Bueno, Fray Nelson, un abracito. Recuerden a todas las personas este live que ha grabado en nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar todos nuestros cursos de formación Provida. Un abracito, Fray Nelson, y feliz noche. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Telegram como Red Provida Latam.